Estamos conversando con el doctor Marco Serna Bazán, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Doctor Bazán, la protección de los derechos fundamentales en un Estado democrático de derecho y sobre todo en un Estado constitucional de derecho como es el nuestro, según el Tribunal Constitucional, implica que todas las personas, pero absolutamente todas, tienen derechos fundamentales, ¿no? Y cuando decimos toda persona, como lo dice el artículo 2 de la Constitución, significa toda persona. No hay toda persona, salvo los imputados por terrorismo. No hay toda persona, salvo los imputados por corrupción de funciones. No, es toda persona. Es decir, terroristas, violadores, delincuentes de la calle, toda la gama y variedad de los criminales que nos acechan en esta ciudad gótica, donde nos falta Batman, también tienen derechos fundamentales. Por lo tanto, entonces, si se obtiene una prueba con prescindencia de la protección de los derechos fundamentales de esas personas que están delinquiendo y luego se aporta ese medio probatorio al proceso de investigación, al proceso o al juicio oral, entonces debe haber un control de tutela y muy probablemente esa prueba sea excluida porque se ha producido con prescindencia de los derechos fundamentales. Pero sin embargo resulta que justamente esa era la prueba fundamental con la que se podía demostrar la culpabilidad del imputado y sin la cual podría generarse pues el riesgo de que se genere impunidad. Pero esto ya ha sido evaluado en la jurisprudencia nacional. ¿Cuándo se puede utilizar? ¿Cuándo no se puede utilizar? Es decir, hablamos de estándares diferenciados de la actividad probatoria en materia de protección de derechos fundamentales. Fíjese, el tema que usted plantea sin duda complejo, importantísimo, pero creo que un primer elemento de juicio es el tema de lo que usted plantea es cómo ingresar o qué tipo de prueba puede ser ingresada o admitida al proceso penal. En la etapa de admisibilidad de la actividad probatoria. Y como toda etapa de admisibilidad, en lo que estamos hablando ahí son filtros. ¿Cuáles son los filtros que resultan siendo adecuados para determinar qué es lo que ingresa y qué no ingresa a la discusión probatoria? Creo que hace bien el modelo procesal penal para fijar como principal o primer filtro el filtro de la legalidad o constitucionalidad de la prueba. O sea, ¿qué tan legal y qué tan constitucional es la prueba? Porque claro, esa lectura del Código Procesal Penal al establecer o estructurar que el primer filtro es el de legalidad o constitucionalidad, se corresponde, ¿no es cierto?, con el artículo primero de la Constitución. Así es, ¿no es el cierto? fin supremo. Así es. De la sociedad y del Estado es la dignidad de la persona humana. De la dignidad de la persona humana. Entonces, si preveemos que la Constitución se articula en función de ese artículo primero, que es decir, el individuo y su dignidad, fíjese usted que el proceso penal pone en cuestión al individuo y su libertad. O sea, estamos discutiendo acá, no discutimos de la propiedad propia del derecho civil, no discutimos acá cómo heredo yo, o cómo me van a suceder, ¿no es cierto?, mis herederos forzosos. O las obligaciones derivadas de una relación contractual. Así es, o una obligación de naturaleza laboral, primacía de la realidad, etcétera. Si no estamos discutiendo sobre el ser humano y su libertad, porque, claro, la consecuencia jurídica pues es diferente en un tema contencioso administrativo, sanciono al contratista que adulteró el tema de la licitación pública o al funcionario público que incumplió sus obligaciones dentro de un proceso, digamos, licitación pública, ¿no? Acá la sanción penal es privar de la libertad al ser humano. Entonces, la sanción es, digamos, la más gravosa dentro del jus imperium del Estado. El jus puniendi es la facultad más gravosa. Entonces, por eso es que cuando se pone en cuestión ese tipo de libertad, sin duda,
el arsenal probatorio que se pretende ingresar tiene que respetar ese primer filtro fundamental, que tiene que ser una prueba que sea legal y constitucional. Que no sea una prueba, y eso es el segundo tema que quería tratar con usted a propósito de la pregunta, que sea un arsenal probatorio que no quebrante esas normas legales y normas constitucionales y normas sin duda convencionales, ¿no? Ya, a ver, comprendemos desde una perspectiva eminentemente jurídica que efectivamente el principio de legalidad es una piedra angular, además de toda la construcción del derecho penal y el derecho procesal penal en un Estado de Derecho como el nuestro. Pero en el imaginario colectivo de la ciudadanía, cuando se descarta el uso de ciertas pruebas que han sido obtenidas con violación de los derechos fundamentales del imputado, que en el imaginario colectivo de la gente ya es culpable, quizás por el enjuiciamiento mediático, que es más rápido que el enjuiciamiento judicial, claro, que conlleva sus riesgos también, por supuesto. Y esta persona sale libre, entonces la gente pues reacciona inmediatamente contra el Poder Judicial y dice, caramba, ¿qué pasa con el Poder Judicial? El Poder Judicial protege los derechos fundamentales del delincuente antes que protege los derechos fundamentales de la víctima. Entonces, no lo entiende. Y claro, cuando se trata de explicar que esto es consecuencia del principio de legalidad, etcétera, etcétera, entonces no hay razones para las personas. Entonces, ¿no será que estamos en este sentido quizás siendo más papistas que el Papa y eso nos está generando algún tipo de cuestionamiento de parte de la ciudadanía? Y no quiero decir con esto de que, claro, la justicia que debe dar el Poder Judicial es una justicia axiológica, una justicia popular, sino una justicia legal, ¿no? Basada en planteamientos jurídicos respetuosos del derecho, pero que a veces faltaría por actuación de algunos magistrados que a veces no hacen el caso de los violadores del sur, por ejemplo, que los dejaron libres, increíble, ¿no es cierto? Entonces, parecería que faltaría a veces un poquito más de sensatez social con algunos casos, ¿no? No, pero a ver, un poco ¿cómo hacemos para compaginar en consecuencia ese esperar de la ciudadanía en el marco de respeto del derecho para que ciertos medios probatorios que podrían eventualmente ser cuestionados desde esta perspectiva de no haber sido obtenidos dentro de los estándares internacionales de respeto a los derechos fundamentales, sin embargo, sirvan para poder construir la culpabilidad? Sí, yo creo que habría que ir al punto ahí un poco para culminar la idea. No es que una grabación tenga que ser excluida necesariamente. Fíjese, eso me hace recordar, yo trabajé del 2005 a 2009 como magistrado de la Oficina de Control de en OCMA, en la gestión de la doctora Elcira Vázquez, el doctor Tábara también, en la gestión del doctor Tábara cuando era jefe de OCMA y luego la doctora Elcira Vázquez. Pero recordadísima magistrada. Así es. Y la primera mujer además que llegó a ser juez de la Corte Suprema. Así es. Bueno, ya cesó la doctora Elcira, pero está vigente felizmente el doctor Artemio Tábara, que fue el jefe de OCMA con el que yo trabajé en el año 2005. Y era muy frecuente eso. Y no es que tengamos que excluir ese material probatorio, fíjese. Si yo soy el quejoso, si el secretario o el juez corrupto solicita una dádiva para que ejecute el lanzamiento o para que ordene el pago de la pensión alimenticia, ¿no es cierto? Entonces, yo quejoso, yo que soy parte interesada, grabo mi propia conversación con el agente corruptor, secretario, juez, fiscal, lo que fuera. La conversación de mi propia, la grabación de mi propia conversación es un material probatorio absolutamente legítimo y válido. Bueno, esa es la salida en todo caso, ¿no? Sí, no, pero eso, en todos los casos de corrupción de funcionarios, eso es perfectamente admisible e incorporado a la discusión probatoria. O sea, no estamos excluyendo eso, al contrario,
y probablemente se articula como Pero, la principal prueba. Sí. Quiero tratar de ser abogado del diablo en este caso para poder llevar al extremo ya la situación para ver cómo resolvemos casos que suceden además en la realidad. Lo que usted está planteando, claro, está bien porque es la salida, cuando la grabación contiene mi propia voz. Así es. ¿No es cierto? Pero eso supondría un elemento fundamental, de que yo ande con mi grabadora por todos lados, porque yo no sé en qué momento me va a pedir la coima el secretario o el juez, ¿no es cierto? Pero distinta es la situación en la que yo mismo voy y le digo, doctor Serna, mire, por acá le estoy pasando el sobrecito, ¿no? Entonces, y usted dice, ¿cuánto hay? Bueno, ahí le estoy dejando $1000 y ya después le voy a alcanzar otros 1000. Necesito que me saque esta resolución. Y entonces usted dice, bueno, ya, está bien, pues está conversando conmigo y está aceptando. Pero yo lo estoy provocando. Claro, usted está haciendo mal al aceptarlo, pero yo lo estoy provocando. Entonces, ¿cuánto valor puede haber en un hecho que viene a consecuencia de la provocación? Casi estaríamos exigiendo que nuestros magistrados sean Jesucristo y que no caigan en la tentación de nada. Que claro, debería ser así, pero si yo lo estoy provocando, así es, yo lo estoy poniendo en la situación, ¿no es cierto? Es lo que se denomina el agente provocador, el agente provocador, ¿no? Que no está admitido en nuestra legislación procesal, ¿no? Ahora, y lo que usted comenta, hay un caso muy emblemático que ha sucedido en el ámbito nacional. Bueno, creo que es posible de comentar, creo que hay sentencia firme en el caso de los petroaudios, por ejemplo, que fueron famosos ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, lo que sucedió es la grabación entre dos personas, pero que es interceptada por un tercero, que era la empresa, creo, me parece, BTR, creo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, sí, cuando hay alguien que intercepta esa conversación sin tener autorización, entonces eso sí está proscrito del ordenamiento procesal penal, ¿no? Así es. Entonces, ahora bien, sin duda, ese tipo de grabaciones de prueba documental constituyen un elemento probatorio fundamental, pero que, claro, no es el único. Y justamente creo que lo que usted plantea y trae a colación este tema es cómo construir la culpabilidad a partir simplemente, o a partir principalmente, en este caso, de una grabación, pero pueden haber elementos colaterales que rodean a esa prueba, ¿no es cierto? Si tenemos prueba testifical que declara y sostiene que en el proceso de licitación provee información que resulte válida para sustentar que efectivamente fue un proceso orientado y favorecido a determinado contratista, ¿no es cierto? Como un funcionario por ahí que le pasó, aquí están los TDRs, a ver, verifica tú si están correctos, ¿no? Para que puedas postular y ganar. Así es. O la prueba documental, que ¿no es cierto?, que acredita esa sustentación. Y justamente lo que usted plantea es este tema, cómo construir la culpabilidad del imputado. Y creo que el modelo procesal penal hace muy bien en estructurar dos temas que son fundamentales. La prueba individual, el análisis individual de la prueba, y luego hacer un análisis conjunto, porque de eso se trata, ¿no? Hay casos en los que, por ejemplo, de violación de la libertad sexual, se tiene una prueba pues aislada. La niña en la cámara G es el que relata cómo fue el acto sexual abusivo, y claro, en ese tipo de delitos, más allá de testificales no van a haber, porque es un delito pues realizado subrepticiamente, a escondidas, ¿no es cierto? Pero pueden haber otros elementos de prueba, información probatoria que permitan construir la culpabilidad del imputado, ¿no? Y creo que hace bien el Código Procesal Penal al establecer que tiene que hacerse una valoración individual de la prueba y luego hacer una valoración conjunta de la prueba, que creo que es un elemento fundamental. Muy bien, ok. Vamos a hacer el último corte para poder continuar con esta interesante conversación. No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.